Hablamos de Dios y dice, ¿cómo dice el título? Experiencia de un cuidado comprometido. ¿Y cómo dice el énfasis de la lección? El compromiso intenso de Dios. Muy bien. Versos de memoria para ahorita entrar. Adelante. Dice así, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, dice, Dios celoso es. Éxodo 34:14, amén. Dios la bendiga, hermana Tere. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, dice Dios acerca de sí mismo, porque no te has de inclinar a ¿qué? Pues yo Jehová, cuyo nombre celoso, Dios celoso es. Y entonces está diciendo que a Dios podemos nombrarle, porque dice así, cuyo nombre, cuya identidad es ¿qué? Celoso. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el objetivo, por favor? Objetivo. Gracias, hermano Arturo. Dice, comprender el significado bíblico del celo de Dios para experimentarlo como amor apasionado, cuidado diligente y protección activa que nos impulsa a una respuesta de fidelidad y a la transformación personal. Amén. Como dice nuestro objetivo, que el significado bíblico de Dios se tiene que experimentar. Ahí hay unas palabras común que amor como apasionado. También como un cuidado diligente, constante, ¿no? Muy bien, ¿y qué más? Y una protección activa. ¿Hacia quién? Hacia el pueblo. El pueblo de Dios. Muy bien. Ese significado es correcto, pero es un significado secundario. Y ahorita vamos a revisar a qué se atribuye el celo de Dios. Muy bien, entonces, para que nosotros podamos entender un amor apasionado, no les digo que por eso no bajo de peso, me como las letras. Un amor apasionado, un cuidado constante, una protección activa. Vamos a entender qué es el celo, ¿no? Como tal. Y la primera pregunta que yo voy a hacerles, vamos a entenderlo primero en términos humanos, para después tratar de trasladarlo a lo divino. Lo primero que yo les voy a preguntar es, ¿el celo es una emoción, es un sentimiento o es un atributo? Es una característica propia de la persona. Es decir, nosotros podemos decir, siento celos, ¿no? Pero también podemos darle una identidad a una persona y dice, esa persona es ¿qué? Es celosa. ¿Cuándo se siente celo? ¿Es una emoción o es un atributo? ¿Es un sentimiento o es una característica? Interesante, ¿verdad? Sí. Porque yo el atributo, como decimos, ¿verdad? En Dios tiene muchos atributos que no tiene el ser humano. Y nosotros también, como humanos, tenemos atributos o facilidades, o como se le diría, un don, sí, algo. Pero ahorita escuchar por decirlo, un celo en el ámbito humano,
se le tiene a esa persona como una persona insegura de sí misma y de la otra persona, ¿sí? Entonces, por eso preguntaba si se puede calificar como un atributo. Negativo, ¿no? Muy buena pregunta. Bueno, nosotros tenemos que entender para lo que nos está haciendo reflexionar nuestra hermana Tere, que eso es lo que quiero que hagamos, entender primero que nuestro diseño proviene de Dios. Es decir, que todas las emociones, sentimientos y también todos esos atributos que nos hacen semejantes, creados a su diseño, reflejan su carácter. Y entonces todo lo con lo que Él nos diseñó es bueno. Más sin en cambio, con la realidad del pecado, se distorsiona lo que nosotros manifestamos. Es decir, el amor en sí mismo, lo que sentimos es bueno, el amor. Pero a veces lo podemos llevar a los extremos nosotros por el pecado que lo distorsiona. Asimismo, ¿no? Hablando de la vista como un sentido que Dios nos dio, la vista es fantástica. Pero el pecado lo distorsiona y hace que podamos usar ¿qué? Los ojos de manera incorrecta. Así es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo este diseño que Dios nos hizo, es lo que dice Eclesiastés. He aquí, yo entiendo que Dios hizo al hombre perfecto, mas el hombre ¿qué? Buscó sus propios males, porque lo distorsionó. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que nuestros atributos, nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen un diseño original perfecto y único que tienen que reflejar al Creador. Más, en cambio, nuestro pecado es ¿qué? Lo que distorsiona toda esa realidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo sentimos celos? Vamos a modificar nuestra pregunta. ¿Cuándo sentimos celos? Ejemplo práctico. Vamos caminando con nuestro hijo, con nuestra hija, rumbo al mercado, es día de tianguis, y de repente nuestro hijo, nuestra hija choca con alguien en ese flujo ambidireccional, y de repente la persona le dice, ten cuidado, chamaco tonto. ¿Nosotros cómo reaccionamos? Si agarramos y decimos, ay, eres bien tonto. No deberíamos reaccionar así, ¿verdad? ¿Qué reaccionamos? ¿Cómo decimos? ¿Qué es lo que se activa? No cómo, ¿qué es primero lo que se activa antes de la reacción? ¿Qué es lo que se activa? Se activa el celo. Porque yo lo tengo que proteger. Porque yo lo tengo que cuidar. Porque yo siento un amor desmedido. ¿Por quién? Por mi criatura. Y entonces lo jalo, lo pongo detrás y le digo a la persona, ¿qué le digo, verdad? No. Esa es una reacción. Tenga usted cuidado. ¿Cómo reacciona y cómo le llama? Claro, entonces, lo que se activó entonces es ¿qué? El celo. Y entonces el celo es un atributo. Y se va a manifestar a través de emociones. En el ejemplo que les pongo, ¿puedo sentir enojo? ¿Sí? ¿Puedo sentir rabia? Sí. Entonces ya se manifiesta el celo a través de emociones o reacciones, ¿no? Entonces nuestro hermano Francisco, con la prudencia que lo caracteriza, pues responde, no, pues yo aquí lo protejo, no lo señalo. Pero también podemos nosotros decir que el enojo, la ira, mensa usted, ¿no? Y entonces ya el celo, filtrado por el pecado, ya tuvo una mala reacción. Es decir, supongamos un caso que va más hacia la pareja, ¿no? Que es cuando sentimos más celo. Nosotros nos damos cuenta que a nuestro esposo o a nuestra esposa lo están mensajeando a alguien más. Y sus intenciones son insinuársele. Y nosotros nos damos cuenta. Lo que se activa es ¿qué? El celo. ¿Pero por qué? ¿Por qué reaccionamos con enojo?
en este ejemplo. Porque primero la persona que tiene un compromiso conmigo. Y entonces me está faltando a mi honor, a mi respeto. Me está traicionando. Y entonces todo eso se traslada hacia el celo. ¿Cómo reaccionamos? Ya son las emociones. Y ya es a través de muchas heridas y cómo percibimos que estamos tomando con la femenil otra vez el taller. Pero lo que sentimos que es el celo, porque decimos, ¿por qué me faltas al respeto? ¿Por qué estás buscando algo o alguien más? ¿Qué no te soy yo suficiente? Todo eso es que el celo, el honor, el respeto, la identidad hacia la persona. Por eso nuestro verso dice, no te has de inclinar a otro Dios, Dios Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. Muy bien. Entonces vamos a tomar unos versos bíblicos como ejemplo, porque si ustedes revisaron la escuela, no trae mucha profundidad bíblica, pero vamos a hablar de este sentido. Gálatas, capítulo 4, versículos 16 y 17. Sí, quien le pueda dar lectura, por favor. Así es. Gracias, Marcus. Dice así: me he hecho pues vuestro enemigo por decirnos la verdad. Tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren aparentaros de nosotros, apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Amén. Entonces, ustedes recuerdan el contexto rápido de Gálatas. Pablo está atacando a los falsos maestros que introdujeron herejías y que los están llevando al judaísmo. Y entonces dice Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. O sea, ya no me quieren porque les digo la verdad. Entonces dice, esos falsos maestros tienen que celo por vosotros. Es decir, ellos los quieren para sí mismos, pero no para bien. Ellos los quieren atraer, pero no para bien. Quieren que le pertenezcan, pero no para bien, sino quieren apartarlo para vosotros para que tengáis ¿qué? Celo por ellos. Entonces aquí estamos viendo lo primero. Nosotros como seres humanos, a veces nuestro celo puede tener imperfecciones, pero el celo va encaminado ¿a qué? A tener algo, a que algo pertenezca a uno. Y entonces, vamos a ver otra cita, 2 Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2. Nosotros podemos tener a veces celos, pero no para bien. Pero miren cómo es un celo diferente. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2. Quien lo tenga, por favor. Sí, gracias. Ups. Gracias, hermano Fili. Gracias, hermana Gloria. Bueno, dice, segunda a los Corintios, 11:1. 11:1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Amén. Como dice Pablo, dice, tolérenme mi locura, pero yo lo estoy celando, pero ¿con qué? Celo de Dios. O sea, entonces, vean cómo los falsos maestros sí celaban a los Gálatas, pero para recibir un beneficio. Pero el celo que tenía Pablo por la iglesia es que, ¿para qué? Dios sea glorificado. Exactamente. Entonces, nosotros podemos distorsionar el celo y buscar nuestro beneficio. Podemos tener celo y no para bien. Aunque la emoción puede ser correcta, la manifestación puede ser pecaminosa. Pero en Dios
Su celo siempre va a ser santo. Porque el celo de Dios fluye de su perfección. Es la suma de sus excelencias. Su amor santo se extiende hasta nosotros para perfeccionarnos, para cuidarnos y para protegernos. Entonces, cuando hablamos de celo, Dios no es solamente una emoción, es uno de ¿qué? De sus atributos. Por eso en los 10 mandamientos, cuando Dios está dando esta lista, en Éxodo 20, del 4 al 6, dice, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Es decir, que el celo va ligado a su poder. Dice, y que estoy constantemente examinando a la humanidad. Visito a los padres la maldad que le enseñan los padres a los hijos. Dice, yo me extiendo. Pero su celo también va ligado a la misericordia, porque dice, hago misericordia. Y yo quiero hacer énfasis en esta parte porque podemos pensar que Dios en ese verso, tengo misericordia, que lo incluye. Pero cuando dice hago misericordia, está hablando del evangelio, porque dice yo hago y extiendo misericordia para que los millares me amen y guarden mis mandamientos. ¿Cómo entender entonces el celo de Dios? ¿Recuerdas cuando Moisés baja del monte y tienen ahí este rito al becerro de oro y rompe las tablas y después Dios le llama a Moisés y tienen esta charla? Dios prueba a Moisés y le dice, los voy a eliminar y voy a hacer de ti una nueva nación. Y entonces Moisés entiende el término del celo y le dice, ¿qué se va a decir de ti? ¿Recuerdas? Los sacaste para matarlos en el desierto porque no pudiste llevarlos a la tierra prometida. El celo, en primer término, en referencia a Dios, es el atributo que cuida el honor de Dios. ¿Por qué Dios cumple sus promesas? Por su honor. ¿Por qué Dios tolera tantas generaciones del pueblo y cumple su pacto? Por su honor. Y eso es algo que a veces nosotros no podemos entender y magnificar. Ustedes recuerdan, ya sea que lo hayan leído o hayan visto esta obra que se titula Troya. Troya, donde se va Helena de Troya con un príncipe de Troya, y entonces el esposo de Helena va y hace guerra contra Troya porque él ya no le interesa el amor de la mujer, le interesa su ¿qué? Su honor. A lo que le llaman el arete, no lo que se pone aquí, sino el arete va muy allá. Entonces, cuando nosotros hablamos en un término primario, cuando hablamos del celo de Dios, es su amor a sí mismo, y estamos hablando de su honor. Ese es el sentido primario del celo. Y entonces, porque Él se ama a sí mismo y porque ama su honor, en consecuencia, recibimos nosotros amor apasionado. Porque Él ama el pacto y la misericordia y Él firma todos los pactos. Me encanta. No sé si has visto tú en la escritura que cuando Dios termina de hacer promesa, dice, así dice el ¿qué? El Todopoderoso. Lo firma con su nombre. Y entonces, como está en juego su honor, dice, le voy a dar a mi pueblo el amor apasionado. Por eso cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, siempre hace referencia, dice, porque yo tuve ese pacto con Abraham. Estaba en juego mi nombre. Tenía que cumplir. ¿Por qué nos rescató? Porque hizo un pacto con Cristo. Estaba en juego su nombre, su honor. Por eso hizo todo lo posible para rescatarnos. Fantástico, ¿verdad? Fantástico entender un poco de ese gran atributo de Dios. Sí. Aquí en la humanidad, esa palabra ya está distorsionada, al grado de que a una persona celosa que llega a ciertos extremos,
en la psicología le llaman celotipia, ¿no? Porque ya se sale de sus cabales, ¿no? Entonces ya esta palabra aquí nosotros la tenemos ya muy distorsionada. Entonces nos cuesta un poco de trabajo, ¿verdad? Ir mirando las cosas. Ok, sí, voy a hacer ese esfuerzo. Entonces, por eso nosotros partimos de aquí, ¿no? Pero si nosotros cuando examinamos cada atributo de Dios que hemos revisado en la escuela, si el punto de referencia somos nosotros, nos vamos a quedar limitados. Pero si nosotros vamos a la Escritura y el punto de referencia se vuelve Dios, es otra cosa totalmente distinta. Por eso no hay nada que se compare a Dios en ese sentido, porque sus múltiples atributos funcionan de una manera increíble que trabajan todos al mismo tiempo. Entonces, como Él es excelente y perfecto en todo, su celo manifiesta bondad, manifiesta amor, manifiesta cuidado. Pero al mismo tiempo también se nos muestra en la Escritura como un esposo que cuida a su esposa. Por eso ahorita vamos a ver un verso en Santiago que posiblemente lo conozcan, pero nos va a ayudar. Santiago capítulo 4 versículo 5, para que trabajemos sobre la narración. Santiago capítulo 4 versículo 5. Quien lo tenga, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 5. Pedís, que la Escritura dice sin causa, el espíritu que mora en nosotros codicia para envidia. Amén. Amén. Ok, muy bien. Santiago 4, 5 dice para envidia. Otras versiones dicen los anhela celosamente, ¿no? 4, 5. Sí, o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela ¿cómo? Celosamente. Entonces podemos entender que el celo también es un ¿qué? ¿El celo es qué? Un anhelo, un deseo. Ahora, fíjate muy bien cómo cuando vamos conociendo las palabras toman sentido. ¿Recuerdas los pasajes que en los evangelios que narran la cena? ¿Cómo dice Jesús? ¿Cuánto he anhelado comer, tomar esta Pascua, cenar esta Pascua con vosotros? Entonces la traducción sería, ¿cuánto es helado, no? Yo los quiero para mí. Yo necesitaba, yo quería tener esto con ustedes. Yo tenía este anhelo de mostrarles cuánto los amaba. Por eso los aparté. Muy bien. Ok, ¿cómo vamos a trabajar nuestra narración? De este lado de las bancas que están a mi mano derecha, van a buscar en la narración frases que describan el celo. Es decir, tómense el tiempo, por banca si quieren, hagan team back, platíquenlo, pero van a subrayar ahí en su narración frases que describan o que nos ilustren o que nos muestren el celo. Y de este lado, los que están a mi mano izquierda, van a buscar palabras que nos muestren cómo se manifiesta el celo. ¿Sí? Acá son frases completas, lógicamente van a contener palabras, son frases completas, pero acá vamos a buscar solamente palabras, ¿no? Por ejemplo, celo, ya vimos aquí, puede ser anhelo, puede ser pasión, puede ser cuidado. Ustedes solamente van a buscar palabras. Y de este lado ustedes van a buscar ¿qué? Frases completas.
Sí, sí, trabajen con su cuaderno de escuela. Entonces, todas las frases que encuentren, y voy a dar 12:55. 12:55 vamos a trabajar en esta parte. Y platíquenlo ahí en la banca. Véanlo, yo creo que esta sí, yo creo que esta no. ¿Tú cómo ves? Si está alguien solo, acérquense, complementen. Sí, si ven que alguien necesita ayuda también. Fueron 4 minutos, rápido.
Ok, un minuto. Hay poco ya van a decir. Ya acabaron. Sí. Muy bien, familiarizada. Sí, sí. Sumergirse en el conocimiento de Dios y experimentar cada uno de sus atributos produce un deleite en nosotros. Un deleite único. Ok, muy bien, vamos cerrando. ¿Cómo vamos a hacerlo? Toda la información. Excelente. Excelente. Vamos a leer la narración entonces. Muy bien, cerramos tiempo. ¿Cómo vamos a desempeñar nuestra actividad? Bueno, primero voy a pedir de este lado una palabra y luego una frase. Van alzando su mano y entonces vamos de esa manera, ¿no? Escucho una palabra y luego una frase y así nos la llevamos. Entonces, vayan preparándose y comenzamos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Mano arriba. Sí, aquí. Entonces, la palabra sería vínculo, ¿verdad? O intensidad también. Gracias. Frase. Mano arriba. Junior. Frase. Arturo. Ok, entonces, vínculo, intensidad, y la frase es ¿un qué? Vínculo intenso. ¿Y qué? Y protector. Ok, muy bien. Vamos primero para acá y luego regresamos. Hermana Tere ahorita va a tener palabra, hermana Gloria, palabra. Amor. Ok, amor, excelente. Frase, hermana Tere. O sea, una frase con el amor. Con lo que con la mío. que Jesús escogió. ¿Con qué? Yo subrayé esto. El celo expresa un cuidado atento, meticuloso, profundo, constante y ardiente. Ok, expresa un qué, un cuidado. Cuidado, atento, Ah, meticuloso, profundo, constante y ardiente. constante y ardiente. Excelente. Muy bien. Ahora vamos de este lado. Palabra. Hermana Nelly. Entonces la palabra sería profundidad. Ok, muy bien. Frase. Hermana Beni. Dios, celoso, revela una profunda dimensión en la relación con Él que trasciende la mera autoridad divina. El celo se manifiesta en un vínculo intenso y protector. Muy bien. Ya tenemos, pero es una relación ¿con qué? Con Él. El celo hace que tengamos una relación con Él. Muy bien. Primera hermanita. Compromiso. Compromiso. Excelente. Gracias, hermano. Dios mío. Frase. Ahora sí, frase, Junior. Yo puse, el celo se presenta como una fuerza poderosa Muy que bien. los protege de las tentaciones y del pecado. Fuerza poderosa. Y va al ámbito espiritual más que material. Excelente. Muy bien. Nuestro hermano Armando y luego nuestro hermano Philip. Pacto. Muy bien. Frase. ¿Sí, no? Pacto exige reciprocidad. Exige, un pacto exige recíproco, ¿no? Excelente, muy bien. Nuestro hermano File, palabra, y ahorita nuestra hermana Sone. Hermano File. Lealtad, mi hermano. Lealtad y luego constancia, ok. Muy bien. Hasta se pelean por participar, excelente. Una frase más. Frase, ¿sí, Arturo? Si no, ya. Ahorita con Gary, va.
Dice, el celo de Dios se traduce en una lucha constante por el corazón de su pueblo. Lucha constante, excelente. Por el corazón de su pueblo. Sí, y cerramos con lo que nos quiera compartir Gary. Y dice, ahora ya todos voltearon a ver a Gary. A veces no pudiste pasar desapercibido, Gary. Dice, yo sé quién es. Bueno, yo encontré una frase, dice, un pacto, un compromiso de fidelidad fundamentado en su amor apasionado. Compromiso, un pacto de fidelidad que tiene como fundamento su amor apasionado. Entonces vamos a ponerle aquí también pasión, ¿no? Entonces, si nosotros, cuando hablamos de celo, buscamos algunos sinónimos, serían estos. Y si buscamos, cuando hablamos de celo, buscamos algunas definiciones, serían estas. Entonces, ok, el celo es ¿qué? Como un vínculo. El celo es un compromiso o un pacto. El celo es lealtad, el celo es constancia. Ok, así yo puedo identificar el celo. Pero entonces dice, bueno, el celo es un vínculo intenso y protector. Es una lucha constante por ganar el corazón de su pueblo. Expresa un cuidado ardiente, atento, meticuloso, constante y ardiente para llevarnos a una relación con él. Todo eso es el celo y más. Entonces, ¿qué es el celo? Entonces, es todo esto actuando. El celo es cuando Dios protege su honor. Y cuando Dios protege su honor, tiene un cuidado por su sí, hermano. Sería un amor ardiente a nuestro Dios. Ok, ese es la reciprocidad, el pacto recíproco, ¿no? Sentimos que Dios nos cela y nosotros le correspondemos a Él de la manera en que nuestro hermano Daniel nos está compartiendo. Muy bien. Por eso ahora nosotros entendemos cómo Pablo puede decir en la carta, el que comenzó la buena obra, la terminará en el día de Jesucristo, porque Dios ¿qué? Protege su honor. Y entonces eso va a hacer que Él ¿qué? Cuide de su pueblo. Es decir, como protege su honor, va a llevar a su pueblo a lo que Él ya prometió. Y eso hace del celo algo fantástico, incomprensible a magnitud cuando se trata de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario para complementar? ¿No? Los veo reflexivos. La verdad es que está fantástico examinar a nuestro Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, ¿no? Y esto nos ayuda a entender por qué su actuar es así de pronto. Ahora vamos a entrar al análisis, pero nos habla de los puntos que ya vimos, ¿no? Amor intenso, cuidado diligente, protección activa. Pero ahora esta parte es, bueno, ya entendimos un poco qué significa, ¿no? Ahora vamos a hablar cómo se manifiesta. Entonces, voy a ir preguntando y comentando. Pueden echar mano de la escuela, pero yo voy a empezar a preguntar en este momento. Primero, volteamos. Sí.
Gracias. Pasa vos, hermanos. Tomando en consideración este concepto de celo de Dios y la reciprocidad que Dios de una manera exige también a sus hijos, quiero retomar, ya que estamos hablando de Pablo. ¿Recuerdan qué hacía Pablo antes de ser llamado por Jesucristo? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero en esa calidad que tenía el apóstol, que era Saulo, ¿no? Antes, ¿él estaba mal? ¿Estaba haciendo mal? A ese punto es al que quería llegar, ¿no? Porque él todavía no era llamado por Jesucristo directamente. Jesucristo se fijó en él por algo. Cuando nosotros leemos las credenciales del apóstol Pablo, vemos que él era circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, ¿qué más dice? Criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel. O sea, él era o sea, él no le podían humanamente decir, o sea, no se podía comparar con él, me refiero. El Señor vio esas cualidades. Y Pablo, pues en el celo de lo que él creía de la religión judía, porque él era judío, el de los mejores podríamos decir, estaba persiguiendo a la iglesia porque él no conocía la doctrina. O sea, él estaba en esa parte comprometido 100% con lo que creía y era congruente con lo que decía, ¿o no? Claro, y lo estaba demostrando. Por eso el Señor Jesucristo lo llama y le dice, oye, ¿por qué me estás persiguiendo, no? Como dijo, duro es darle patadas a los clavos, ¿no? Pero el Señor también le demuestra, lo deja ciego 3 días y después cuando le devuelve la vista, él dice, yo le voy a mostrar lo que es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Entonces es ahí cuando el apóstol Pablo se da cuenta de lo que en realidad tiene que hacer y a partir de ese momento, ¿qué es lo que vemos que él, a qué se dedica su vida, ¿no? ¿A la predicación de qué? Del evangelio. ¿Pero de quién? De Cristo. Y él también lo menciona en sus cartas, ¿no? Es decir, se vuelve un compromiso 100% porque el Señor Jesús lo llama directamente a él y le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya no te vas a dedicar a hacer lo que hacías antes, sino de aquí en adelante vas a predicar mi nombre y le vas a padecer. Y vemos si no le padeció, ¿no? Lo azotaron, lo encarcelaron, lo llevaron y el apóstol Pablo siempre fue que firme, celoso. Cuando nosotros decimos, aquel hermano es celoso de las cosas de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Pero en qué? ¿En qué? Uno, en los mandamientos de Dios. ¿Sí los conocemos? Otro, ¿el día sábado es mandamiento de Dios? ¿Cómo lo guardamos? Eso es ser celoso también en las cosas de Dios. O sea, no nada más es decir, yo creo en Dios y soy celoso porque creo en Dios. No. El ser hijo de Dios es un compromiso íntegro que abarca bastantes cosas. Todo lo podemos encontrar en su palabra. Cuando nosotros fallamos a un solo mandamiento, ya estamos fallando en todos. El Hijo de Dios tiene que ser un ser humano integral. Un ser humano, tomando otra vez de referencia al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, que incluso entre ellos, perdón hermano por llevarme un poquito de tiempo, que incluso entre ellos vemos que tenía el apóstol Pablo de repente algunas cuestiones, ¿no? Con Bernabé, con el apóstol Pedro, que en algún momento decían, oye, ¿qué está pasando, no? Por el aspecto de la inserción de los gentiles, porque no se llevaban bien, ¿no? En algunas cuestiones. Pero al final de cuentas, hermanos, lo que quiero yo transmitir, y ya para aterrizar y acabar este comentario, es que el celo de Dios también se manifiesta en las acciones que nosotros diariamente, con nuestra conciencia, hacemos. Cuando nosotros estamos deteniéndonos, porque quiero hacer otra pregunta, a estas alturas, ¿quién de nosotros todavía no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Cuando nosotros estamos en la calle y estamos a punto de hacer algo y nuestra conciencia dice, espérame, como que aquí no cuadra la situación. Ahí está entrando nuestra conciencia. ¿Eso es celo o no? ¿Por qué? Porque estamos cuidándonos de agradar ¿a quién? A Dios, antes que a quién, que a los hombres. Y eso es lo que tenemos que tener conscientes, hermanos, todos los días de nuestra vida para poder decir, ahora sí, que somos recíprocos con nuestro Dios. Gracias. Es lo hermano, muy, muy acertado. No lo pierdan, nada más trasládenlo a la aplicación que ahorita vamos a llegar. Ok, muy bien. Manifestaciones del celo de Dios. Dado que Dios está protegiendo su nombre, Dios está comprometido con su nombre,
y todo lo que lleva su nombre, particularmente las promesas. Entonces, ¿cómo se manifiesta el celo de Dios en la Escritura? Empieza a recordar milagros del Antiguo Testamento y entonces ahorita vamos a ir reflexionando. Empieza a reflexionar y buscar. Por ejemplo, yo te voy a dar uno para que romper el hielo. No, o sea. No. El maná. No, sin el acento ¿qué? ¿Por qué Dios los alimentó en el desierto? Sí, pero eran murmuradores. Murmuradores. Eran desobedientes, de dura cerviz. ¿Por qué les dio el maná? Porque está protegiendo su nombre. Es decir, Dios había prometido a Abraham y a ese pueblo que los iba a llevar a una tierra prometida, ¿verdad? Esa era la promesa de Dios. Y entonces Dios carga con el pueblo, con su pecado, y durante 40 años, por amor a su nombre, ¿qué? Los alimenta. Y dice también ahí en Corintios que dice que la roca los seguía para darles agua. Y entonces, ¿por qué Dios da todo eso a pesar de la infidelidad de su pueblo? Porque está en juego ¿qué? Su nombre. Muy bien, dicho ese ejemplo, empieza a comentar milagros que tú conozcas en el Antiguo Testamento. Sí, milagros, porque así se manifiesta el celo de Dios. O sea, el celo de Dios vimos que es un cuidado protector y un amor intenso. Entonces, en el foso de los leones, ok. Muy bien, dice que su vestido no se acabó, ni su calzado, y dice que su pie tampoco se hinchó, y que no padecía ni de frío, ni de calor. Cubría, y en la noche la columna de fuego. Y eso es, sí, su amor, sí, su misericordia. Pero ¿por qué cuidó de esa generación que le había dado la espalda? Porque es un Dios celoso y estaba protegiendo su honor. ¿Qué más? Ahorita nuestro hermano hacía un comentario, decía, bueno, ¿cómo sabemos cómo obedecer a Dios? Pues porque Él dejó su ley. ¿Y por qué dejó su ley? Pues porque está defendiendo, cuidando su honor. ¿Cómo comienza Éxodo 20? Las palabras, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego dice, por tanto, no tendrás. Como yo hice esto por ti, ahora te voy a enseñar que a obedecerme porque tengo celo por mi nombre. Y quiero que tú tengas ese mismo celo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por el río Jordán? Muy bien. Sí, dice que pisaron en seco. Los libró de las plagas. ¿Cómo dice, no? Que en tierra de Egipto sucedía y en la tierra de Gosén. No. ¿Por qué hacía Dios todo eso? Porque estaba en juego eso, ¿no? Sí. ¿Sí, Armando? Me acuerdo cuando los filisteos se robaron el arca y la llevaban frente a Dagón y amaneció un día sin pies y luego al siguiente sin cabeza. Ahí fue celoso de su nombre y de su pacto. Qué acertado ejemplo. Qué acertado ejemplo. Dios protege ¿qué? Su nombre. Y eso es en los milagros. Pero también dejó una liturgia para acercarse a Él. Dios estaba protegiendo su nombre, por eso dejó intercesores, los sacerdotes. Dios estaba protegiendo su nombre, por eso dejó líderes que le enseñaran a su pueblo sus leyes. Profetas que los hicieran reconvenir y que regresaran de su mal camino. Por eso dejó una arca del pacto, del testimonio. Ahí está la ley, ahí está el maná, ahí está la vara rejuvenecida. Yo tengo que celo por mi nombre.
Entonces, cuando vemos todos los milagros que conocemos, Antiguo y también Nuevo Testamento, si es el amor, si es la misericordia, si es todo lo que hemos estudiado, pero es Dios que, teniendo celo por su nombre. Isaías 43, 25, por favor. Y alguien más que busque Isaías 48, 9 al 11. (43, 25) y alguien más Isaías 48, 9 al 11. Sí, gracias. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordé de tus pecados. Amén. Amén. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Por amor a mí mismo, y por tanto no me acordaré de tus pecados. ¿Quién tiene Isaías 48, 9 al 11? Sí, hermana Nelly. Ahorita te doy la siguiente, Azu. Gracias. Por amor a mi nombre contengo mi ira, por causa de mi alabanza me refreno, para no aniquilarte. Mira, te he refinado, pero no como la plata, te he probado en horno de la aflicción. Amén. Sí, hasta el 11, por favor. Y lo he hecho por mí mismo. ¿Cómo puedo permitir que se me profane? No cederé mi gloria a ningún otro. Amén. Amén. Por amor a mí mismo, dice el Señor. Estaba en juego su nombre, está en juego su nombre. Y entonces ahora entiendes, porque estaba en juego su nombre, hizo un pacto con Cristo para rescatarnos. Como estaba en juego su nombre, nos escogió y se comprometió a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y de limpiar nuestros pecados. Porque estaba en juego su nombre, no lo dejó a la deriva y no lo dejó a nosotros. Se comprometió con un amor intenso, agonizante y doloroso en la cruz. Cada sangre derramada, sí es el amor y la misericordia, pero es Dios celando su nombre para lograr lo que Él ya había prometido y cumplido. Por amor a su nombre y por su celo, a pesar de tus pecados y de los míos, nos rescató. Por amor a su nombre, a pesar de tus pecados y los míos, aunque tratamos de obedecer, nos equivocamos, Él nos sigue perfeccionando. Por amor a su nombre, Cristo Jesús regresará, porque está en juego su honor. Así se manifiesta el celo de Dios por su pueblo. Oye, hermano, tengo ganas de llorar. Pero no sé si es por la enfermedad o no, si es por lo que estamos estudiando. Fantástico, ¿no? Entenderlo. Ahora, así se nota, así se manifiesta. Ahora, ¿qué beneficios tenemos nosotros de que Dios sea celoso? ¿Qué beneficios tiene su pueblo de que Dios sea celoso? Su protección, muy bien. Y esto es fantástico. Vamos a hablar de protección sobrenatural física, porque a veces nos cuida de muchas cosas, pero vamos a hablar de una protección espiritual. Porque dado que nuestro principal problema era el pecado y por consecuente la muerte, por amor a sí mismo, porque es un Dios celoso, ya el pecado ya no tiene una influencia final sobre nosotros, ni tampoco la muerte. Por amor a sí mismo y porque Dios es celoso, por eso Pablo escribe, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh sepulcro? Tu victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Porque estamos totalmente, ¿qué? Protegidos, porque Él es celoso de su santo nombre y va a cumplir. Y acabó con la muerte y con el pecado.
Sí nos cuida de manera física, pero sobre todo nos cuida de manera espiritual. Por eso estorba nuestro pecado. Por eso nos reconviene de nuestro pecado. Y por eso acabó ¿con qué? Con nuestros enemigos. Nos protegió completamente de ellos. Por amor a su nombre, porque Él es celoso. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Qué beneficios tenemos? Nos va perfeccionando exactamente. Está completamente comprometido con su obra en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué más? ¿Cómo se manifiesta? Nos guía muy bien. Excelente. También nos corrige, nos disciplina. Nos corrige, nos disciplina, nos exhorta, nos redarguye, porque está comprometido con la obra que comenzó en nosotros. ¿Está en juego o no? Sí, hermano Daniel, Junior, o nada más. Nos sustenta, entonces nos da provisión física y espiritual, muy bien. Provisión física y espiritual, nos sustenta, excelente, ¿qué más? Permite que tengamos una relación con Él, una relación íntima, donde experimentamos su amor y su ternura incomparable. ¿Qué más? Va a cumplir su promesa y va a transformar esta realidad en una realidad donde no hay pecado. Muy bien. Nos da esperanza, excelente. Nos conforta, nos da paz, excelente. Paz y tranquilidad. Nos alienta, nos renueva, nos levanta. Porque sí nos ama, nos extiende su misericordia, pero es un Dios celoso, está comprometido con sí mismo, porque está en juego, ¿no? Nos perdona nuestros pecados, excelente. Nos purifica, nos santifica, exactamente. Nos da vida. Entonces, si te das cuenta, es todo lo que ya conocemos, lo que hemos estudiado, pero visto desde otra perspectiva. Todo esto ya lo habíamos revisado desde el atributo del amor, desde el atributo de su gracia, de su misericordia, de su bondad, pero nunca lo habíamos reflexionado desde el punto de vista de Cristo. Dios está comprometido con su honor. Por eso entonces Dios es fiel. Por eso Dios busca que Él se lleve toda la gloria. Nos hace libres, perfecto. Una y otra vez. Una y otra vez. Así se manifiesta. Dios ha protegido su honor. Entonces, toda la gloria le pertenece a Él. Y entonces nosotros somos beneficiados de que Él busque siempre recibir su honra y su gloria, porque nadie tiene mayor honor que Él. Y entonces, cuando nosotros buscamos nuestra propia gloria, solo nos perjudicamos. Seguimos un camino de vanagloria y de orgullo, pero cuando buscamos su propia gloria, entonces experimentamos ese celo. Mira, esta frase, saber que Dios protege su nombre y que también protege a los suyos, resulta en paz para nuestras almas. Incluso cuando esa protección se manifiesta en forma de disciplina. Él nos llevará a buen puerto. Él usará eso para su gloria y para perfeccionarnos, porque está comprometido con todo eso. Fue el domingo pasado, fue a visitar a nuestro hermano Josué, a platicar conmigo, tener ese cuidado
Y me dice, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Entonces preocupado porque fuera alguna cuestión más de índole emocional que otra cosa por la situación que estaba pasando. Y le digo, no, entiendo eso. Que Dios es el que determina cómo cambia mi cuerpo. Sí, fueron descuidos míos y todo, pero al final si Él lo está permitiendo es que es para su gloria y para beneficio mío. Doblegar mi orgullo, darme más humildad, más dependencia de Él, crecer en oración. Él sabe, pero al final Él está comprometido contigo y conmigo por transformarnos a la imagen de Cristo, porque Él está apostando su honor. Por eso somos nosotros beneficiados. Por eso yo te decía al principio, lo que veíamos en un amor intenso, un cuidado protector, es en segundo término. El primer término en que Dios sea celoso es que Él busca recibir la gloria y la honra porque Él la merece. Su nombre es glorioso. Por eso terminó de rescatarnos de manera definitiva en la cruz. Ahora yo quiero que tú reflexiones esto. Sí nos tenemos que esforzar en obedecer, claro, en deferencia a lo que Él ha hecho. Pero al final podemos descansar, aunque nos equivoquemos porque luchamos con el pecado en esa realidad, Él aseguró nuestra salvación en la cruz, porque Él protege su nombre. Una salvación que a veces pensamos que se pierde y se recupera conforme nos equivocamos, no existe, porque el celo de Dios nos muestra que Él está comprometido con su nombre y nos dio salvación plena en Cristo Jesús. Y por eso podemos descansar. Por eso solamente Él es infinitamente digno de ser alabado. Darse de cuenta de este hecho y deleitarse es haber hallado el secreto de la adoración verdadera. Porque Dios es celoso, le adoramos, porque Él merece toda la gloria, la honra, el reconocimiento. Él lo ha hecho. Muy bien, aplicación. Aplicación en 10 minutos o menos. Muy bien. Ahora vamos a hablar del celo de Dios y el Evangelio. Y yo quiero que no olviden todo lo que nos compartió nuestro hermano ahorita, porque dice, recuerde vivencias en las que usted ha experimentado esta diversidad. ¿A usted ha experimentado un amor intenso de Dios en su vida? ¿En una y otra forma? ¿Sí? ¿Ha experimentado el amor de Dios en sus vidas, hermanos, de una manera intensa? Muy bien. ¿Tiene experiencias de que Dios cuida de usted y de los suyos constantemente y diligentemente? ¿Tiene vivencias en las que Dios le ha permitido experimentar protección de errores y pecado? Es decir, que sabemos que el pecado tiene consecuencias, pero la verdad es que no nos alcanza como deberían. Sufrimos sí las consecuencias de nuestro pecado, pero no como debiera ser. ¿Ha experimentado todo eso usted? Es porque Dios es celoso. El Espíritu del que los escogió, ¿los qué? Los anhela. Celos. Y muy bien, ahorita vamos a entrar a uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. No he predicado eso porque me voy a desarmar, hermanos, en el púlpito, la verdad me encanta, pero me da nostalgia. Dice, con base en las reflexiones de hoy, describa su experiencia con el Dios celoso. Cómo ha sido y cómo desea que se renueve. Dios es celoso. Tiene un amor intenso, un cuidado protector, un cuidado constante y diligente. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Algún momento la enfermedad ha tocado a alguno de usted o a alguno de su familia? ¿Con qué confianza podemos doblar la rodilla? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque es un Dios celoso. ¿Con qué confianza nos decimos que Él nos escucha? Porque Él tiene cuidado.
Te pongo algunos ejemplos, ¿no? Para que tú vayas reflexionando. ¿En algún momento te has quedado sin provisión? ¿Y la provisión llega de otro lugar cuando no lo esperas? ¿Quién es? Dios. Sí, con amor y misericordia, por los medios que dispuso, pero es un Dios que, un Dios celoso, comprometido con su honor y te está cuidando porque va a cumplir un propósito en ti. ¿Qué más? ¿Has recibido cuidado y amor aquí en la congregación de parte de tus hermanos? Buen consejo y atención, todo. Es un Dios celoso, porque Él eligió a la iglesia, a la congregación como medios de qué? Para cuidarte y perfeccionarte. Dios está comprometido ¿qué? Con su amor. Por eso nuestro hermano comentaba, y eso es muy importante, cómo se manifiesta en nosotros ese pacto recíproco en el cuidado que tenemos por su. Por eso ves a personas no solamente dirigiendo y predicando, sino aconsejando, visitando, orando, preguntando. Por eso ves personas que hacen su esfuerzo de venir a cuidar de su pueblo a pesar de muchas otras circunstancias que pasan en su vida. Porque sienten ese celo de Dios y entonces cuidan lo más valioso que Dios tiene en este mundo, que es su iglesia. Nos ha dado una familia espiritual que no se compara a la familia sanguínea en ningún sentido. Ningún sentido. Y no menosprecio los lazos que tengo sanguíneos con mi familia. Pero dado que en el corazón de Dios nació cada uno de ustedes, eso los hace superiores delante de Dios y el afecto que tenemos uno para con los otros. Por eso dice Pablo, dice, en cuanto a ustedes vosotros, hagan ustedes también el bien, pero mucho más, ¿a quién? A los de la familia de Dios. Si lo hacemos se fuera mucho más. Escribe tu experiencia. Anótalas, haz un registro, dedica un tiempo para orar y cultivar esas experiencias. Y ahora voy a leerte los primeros versos de Ezequiel 16 para ir cerrando esta parte. No lo busques, solamente escúchalo. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que tú naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavadas con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Dice Dios, y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Te hice grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé otra vez yo junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse braceletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse collas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel, aceite, y fuiste morseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu nombre, renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová. No lo merecíamos.
Y Él lo hizo por ti y por mí, Él lo hizo por su iglesia. Nadie más se apiadó de nosotros. Porque Él lo decidió. Y se comprometió a cuidarnos, a lavarnos, a purificarnos, a extendernos su misericordia, a cubrirnos y vestirnos una y otra vez. De manera que tú y yo no tengamos ni arruga, ni mancha, ni cosa alguna que se parezca. Porque es un Dios. Ahora que conocemos su bondad, esforcémonos por corresponder. Si nos equivocaremos, la Escritura lo señala, pero no dejemos de reconocer que Él merece la gloria y la honra, aún en nuestra humillación y también en nuestros triunfos, que Él merece la gloria y la honra. Porque si Él tiene celo de su nombre, nosotros debemos corresponder ese celo al darle nuestra vida en obediencia, aunque imperfecta, pero sincera, que sea ahí siempre, siempre para nuestro Dios. Eso es lo que podemos hablar hoy acerca de que Dios es celoso, tiene amor por sí mismo, Él cuida de su honor, por tanto, su pueblo es cuidado para que Él cumpla sus promesas, porque todas están firmadas por Él mismo. Vamos a ponernos de pie. Miren, fue fantástico, fue extraordinario, agradezco su atención, su participación y terminamos en tiempo. Entonces, agradezcamos a que Dios es celoso y está comprometido con sí mismo y comprometido con nosotros. Vamos a leer la conclusión todos juntos. Dice, el celo de Jehová nos invita a comprender un amor divino, transformador, que va más allá de la mera supervisión o autoridad posesiva. Es un compromiso apasionado que nos abraza, protege e impulsa hacia una vida de integridad, libertad y propósito. Este celo nos recuerda que nuestra relación con Dios no es un mero cumplimiento de reglas, sino una experiencia profunda de amor incondicional que nos moldea, nos libera, nos inspira para ser mejores personas para la gloria de Dios. Lo dilatado de su imperio y paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Forcémosle, vamos a esforzarnos en darle la gloria y la honra con nuestra obediencia. Pero aun cuando nos equivoquemos, Él nos perfeccionará porque está en juego su honor. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes. Gracias por la atención, gracias por la participación.